Hola, muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes otro frente a frente, moderar otro frente a frente. Ya tenemos muchos años, cerca de 17, 18 años, si mal no recuerdo, de moderar frente a frente. Fíjense que voy a buscar la fecha en que yo me hice cargo de la moderación de frente a frente, porque yo vine aquí a Televicentro en el 2001. Sí, desde que vine aquí, vine a moderar frente a frente, que antes tenía un formato de media hora, luego 45 minutos, una hora, hasta que se extendió a 2 horas. Sí, y ya luego, a los dos años, si mal no recuerdo, de estar en frente a frente, pues la empresa me delegó también que fuera copresentador de la directora del noticiero TN5 Estelar, Rosana Guevara. Es que estoy recordando los 30 años que va a cumplir TN5 el próximo 30 de mayo. Miren qué coincidencia, el 30º aniversario de TN5 Estelar el próximo 30 de mayo. Están viendo ustedes algunas promociones de un noticiero que comenzó ¿en qué año, Carlos? 30 de mayo de 1994, dirigido por la periodista Rosana Guevara. Ella fue la fundadora, la creativa de este noticiero, esbozado en el cerebro de don Rafael Ferrari, de la familia Villeda, y que salió al aire con gran suceso y que se ha mantenido durante 30 años. Faltan pocos días para los 30 años. Me gustan las expresiones de todos los que han pasado por este noticiero como presentadores, como periodistas, como cámaras, como técnicos, como productores. Ayer escuchaba cápsulas de José Adán Castelar. Muy bien, José Adán, muchas gracias por las expresiones hacia el noticiero. Me encantó lo que dijiste. Ramón Morales, estuviste estupendo con el resumen que hiciste ayer de TN5 Estelar y tu paso, tu experiencia por este noticiero. Yuri Mora igualmente estuvieron estupendos. Realmente que me gustó la visión que tienen del noticiero y cómo los marcó a ustedes y lo que siguen pensando del noticiero. Y así hasta que llegue el 30 de mayo vamos a tener esas cápsulas y trabajos especiales. Creo que vale la pena 30 años del noticiero estelar de Honduras hacer una buena celebración. Algunos quizá dicen, hoy frente a frente va a abordar el tema de la humareda, de ese domo de humo que nos tiene con afecciones en las vías respiratorias y que altera casi todo, altera casi todo. Miren el sistema educativo, el trabajo de los empleados públicos se está haciendo de manera virtual, no presencial. El gobierno trata de protegerlos, los colegios también, las escuelas públicas y privadas, por lo menos estos 2 días en el sector privado van a experimentar con las clases virtuales, que ya lo han hecho. Las escuelas privadas están mejor preparadas que las públicas para las clases virtuales, pero nunca es lo mismo y dependiendo si sigue esa capa de humo, van a continuar recibiendo las clases virtuales en los colegios privados. Si no, si esto mejora, si llueve, entonces van a volver a las clases presenciales. En el sector público sí están las clases suspendidas, ¿verdad? Sí, en el sector público sí, por lo menos durante esta semana, hasta que se reduzca ese nivel contaminante de nuestra atmósfera. Entonces, no vamos a hablar sobre el humo hoy, no vamos a hablar sobre el humo, no vamos a hablar sobre la economía. Por favor, déjennos un espacio para recordar un tema que de repente no es que olvidamos, pero que no lo ejercitamos como que, y tampoco cae en desuso, pero es bueno mantenerlo vigente. No tenemos que modernizar conceptos, simplemente recordarnos de los conceptos, del alcance que tiene el tema que vamos a abordar hoy. Pareciera que le estoy dando vuelta para no meterme porque quiero eludir qué tema. Para nada, yo no me arrugo, no le temo ni eludo
¿A qué tema nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y miren que ayer leyendo el editorial del expresidente Carlos Flores en La Tribuna, por unas diferencias ahí con Juan Ramón Martínez, dejó de ser articulista Juan Ramón Martínez de La Tribuna, y ayer el editorialista, expresidente de la República y propietario de La Tribuna, arguyó por qué tomó la decisión de separarlo como articulista. Y dije yo, ya días no abordamos este tema, no recordamos este tema, ya día no hacemos un análisis del alcance de la libertad de expresión. ¿Es absoluta la libertad de expresión? ¿Tiene techo, tiene límite la libertad de expresión o no tiene? Y dije, y se los digo así, y dije, vamos a abordar este tema en frente a frente. Que le sirva al moderador para recordar lo que es la libertad de expresión, no para recordar, insisto, para ejercitarse sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa, e igual para mantener este tema vigente entre periodistas y no periodistas, entre todos, porque la libertad de expresión es un derecho inherente a todos, seamos o no periodistas, garantizado en la Constitución. Y vamos a tener como centro, vamos a partir de lo que le pasó al expresidente Carlos Flores y a Juan Ramón Martínez. Se rompió ahí un matrimonio, entiéndase, entrecomillado, profesional, de muchas décadas. Yo creo que desde que recuerda estar leyendo editoriales de La Tribuna, el presidente de nuestro colegio de periodistas siempre miró los artículos de Juan Ramón Martínez, ¿o no, Osman? Buenos días, Renato. ¿Qué tal, Osman? Osman Reyes, presidente del colegio de periodistas. Buenos días, muchas gracias, Renato. Buenos días a todas las personas que nos ven. Sí, esas son cosas que se han dado a lo largo y que crecimos con ellas. ¿Creciste leyendo artículos de Juan Ramón? Editoriales y los artículos. Editoriales, las columnas y todo lo que ha sido una tradición en desuso ya, ¿verdad? Casi, desgraciadamente. Hoy las nuevas tendencias es a un periodismo muy sintético, muy reducido, pero nosotros que venimos de aquella escuela de Jorge Reinaldo Amador, de Juan Ramón Durán, nos enseñaron y nos inculcaron a estar pendientes de todos estos tipos de publicaciones tan importantes en la vida nacional. Bueno, pues ustedes dirán, ¿y ese tema de libertad de expresión hoy martes en Frente a Frente, cuando el país tiene tantos, pero tantos problemas? Miren, este asunto de la libertad de expresión no pierde vigencia nunca, nunca. ¿Y saben qué? Al moderador de este programa le sirve de terapia. Todos los días le sirve de terapia pensar en la libertad de expresión, los alcances de la libertad de expresión. A mí me sirve. Y en medio de esta humareda que tenemos en el Distrito Central y especialmente en Tegucigalpa, mitigo ese humo con un poco de análisis sobre libertad de expresión. Así oxigeno mis pulmones y mi cerebro, ya que no lo puedo hacer de otra manera porque el humo nos arropa. Trato de mitigarlo con un análisis autocrítico de la libertad de expresión. La periodista Dina Mesa, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, te agradezco que estés aquí en el programa. Gracias, Dina. Renato, por la oportunidad. Gracias por estar aquí. Igual al presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, don Carlos Ortiz. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Renato. Buenos días a todos sus escuchas. Muchas gracias por la invitación y de antemano, antes que se nos olvide, felicitar a TN5 por esos 30 años que va a cumplir. El 30 de mayo. 30 de mayo. Sí. Y el tema de Frente a Frente, igual, hay que felicitarlo porque has hecho un buen trabajo importante a favor de la sociedad hondureña, a favor de la democracia, a favor de la libertad de expresión y de prensa en Honduras. Muy bien. Tenemos también ya la conexión. ¿Me le puso el acento o es sin acento? ¿Productor? Al director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP. ¿Productor? ¿Con acento? ¿Lauría? ¿Lauría? Mire, no.
es que ya, a mí no me gusta cometer esos errores. Y de modo tuve que hacerlo en público, así que me disculpa don Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias por atendernos esta mañana. Carlos, bienvenido a Frente de Canal 5. No sé si tiene el privilegio de conocer Tegucigalpa, capital de Honduras, o todavía no. Buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto, Renato, y saludos a todos los distinguidos panelistas y al público y a la audiencia, por supuesto. Claro, conozco Tegucigalpa, sí, he estado en un par de oportunidades. Y bueno, sí, ya llevo más de 20 años de trayectoria de protección y promoción en defensa de la libertad de expresión y obviamente preocupado por la situación en Honduras y por la situación en el hemisferio, en la América Latina, donde el autoritarismo se propaga como una sombra, ¿verdad? Y sumado a una creciente polarización, están fomentando una cultura arraigada en la estigmatización, en la que periodistas y medios se vuelven el blanco favorito para actores políticos de distintos signos, ¿no? Y esto no es un problema que afecta ya solamente al sector periodístico, sino que tiene un impacto muy fuerte en el derecho de todos los ciudadanos a la libertad de expresión y a acceder a información importante sobre los temas que más afectan a la sociedad hondureña, a la sociedad en América Latina en general, y tiene obviamente un perjuicio, digamos, un daño que le hace a la calidad del sistema democrático, ¿verdad? El estilo que utilizan muchos de los líderes políticos en América Latina de deslegitimar y restar credibilidad al trabajo de la prensa es un problema que además lo vemos multiplicado ya no solo en esta región, sino en el mundo. Y el problema de esta retórica cargada es que termine incentivando hechos de violencia física, como ha ocurrido en muchas oportunidades. Sí. Muchas gracias por invitarme. No, a usted. ¿En qué ciudad se encuentra en este momento, Carlos? Estoy en la ciudad de Fairlawn, en Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, a solo media hora de la ciudad de Nueva York. A media hora de Nueva York, a media hora de Nueva York. Bueno, no se imagina cómo está nuestra Tegucigalpa, llena de humo. Ayer fue el día con la atmósfera más contaminada en la historia de esta ciudad capital de la República. Es increíble el nivel de humo y los contaminantes de ayer en Tegucigalpa. Bueno, Lucecita Madrid con la pregunta, que ya está en pantalla desde hace algunos minutos. Luz. Buenos días, en pantalla el tema del día. ¿Tiene algún techo la libertad de expresión? Recuerde, su opinión es importante, queremos conocerla y la puede compartir a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de cada portal digital de Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué viene este programa? Primero, recordemos esto, que la libertad de prensa es una manifestación de la libertad de expresión. La libertad de prensa es una manifestación de la libertad de expresión. Supone el derecho humano a expresar en los medios de comunicación las opiniones e ideas sin temor a represalias y de informar a la población. La libertad de prensa y la libertad de expresión se encuentran estrechamente vinculadas y reflejo de ello es su incorporación normativa a cualquier manera. Este derecho no es absoluto y por ende puede ser restringido en ciertas circunstancias específicas contempladas legalmente. Es bueno expresar estos conceptos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se lo voy a decir así. Y yo espero que no se moleste absolutamente nadie, porque eso que ha sucedido entre el editorialista, expresidente de la República, dueño del diario La Tribuna, y el articulista Juan Ramón Martínez, debe ser motivo de reflexión, análisis, porque en algún momento tú estarás en esa misma condición de Juan Ramón Martínez. Carlos Ortiz estará en esa misma situación, Dina Mesa o yo, o cualquier periodista. Y
cualquier empresario de medios estará en la situación de Carlos Flores. Lo de Carlos Flores es que no solo es el propietario, no solo es que está investido, porque estará investido para toda su vida en la historia como presidente del país, sino que es el editorialista también del diario. Entonces, esto lo hacemos como un ejercicio, porque esto mismo puede pasar en cualquier otro medio de comunicación. Puede pasar aquí en Televicentro, me puede suceder a mí. Entonces, es bueno tener claro el concepto de libertad de expresión. Es bueno tenerlo. Y uno como periodista saberlo. Entonces, ¿qué pasó, Carlos Lauría? La Tribuna tenía un articulista de hace muchas décadas, un connotado articulista, Juan Ramón Martínez. Hace unas semanas, pues Juan Ramón fue separado como articulista del periódico, y el dueño del periódico dijo lo siguiente en un editorial: por mucha lloreta de los ciegos, los confundidos, los ilusos y uno que otro soñador en torno al derecho de libre opinión y pensamiento que pocos como nosotros hemos defendido, la realidad es que la libertad de expresión no es absoluta. Aunque un derecho fundamental en muchas democracias, esta suele ser limitada para proteger otros derechos y valores esenciales. Digamos, las incitaciones al odio, la violencia, la difamación, amenazas, ataques al honor y a la imagen, contemplados como delitos en el campo jurídico. Hay leyes, incluso, que restringen esa libertad de expresarse para proteger el orden público, la seguridad nacional y la moral pública. Al tenor del derecho internacional de los derechos humanos, las restricciones deben ser necesarias y proporcionales. Una norma jurídica universal aceptada es que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Mi libertad para lanzar un puñetazo, pregonaba Abraham Lincoln, termina donde comienza la nariz del otro. Me llamó la atención, nunca lo había leído. Abraham Lincoln, mi libertad para lanzar un puñetazo, pregonaba Abraham Lincoln, termina donde comienza la nariz del otro. Las columnas de opinión son espacios que el periódico abre a colaboradores bajo el entendido que respetarán la línea editorial y su política de ética periodística. No hay tal violación a la libertad de expresión al prescindir de alguna de estas colaboraciones, ya que todo medio de comunicación tiene derecho de establecer su línea editorial. Ello incluye la decisión sobre qué contenidos publicar y cuáles no, en línea con sus valores y políticas éticas. Es además un derecho protegido por la autonomía empresarial. La ética y responsabilidad del periódico implica que si se transgreden las políticas éticas del medio de comunicación, puede desprenderse de la publicación como medida de proteger su reputación y la confianza del público. Si bien la libertad de expresión garantiza que un columnista pueda expresar sus ideas y opiniones, no garantiza un foro específico. Hay, aparte del rotativo en cuestión, cualquier otro surtido de opiniones o de opciones entre diario, blog, redes sociales y, gracias a la majestad del basural que la tecnología comunicacional ha permitido difundir otras plataformas, Oliver Wendell Holmes Jr., juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, ofrece un ejemplo de los límites de falsear la verdad y causar daño. Y si hay cosa que lastima son las falacias, palabras hirientes contra el honor y la propia imagen. Pues bien, dice el editorialista, Oliver Wendell Holmes Jr. ofrece un ejemplo de los límites de falsear la verdad y causar daño en aras de su libertad de expresión. La más estricta protección de la libertad de expresión no protegería a un hombre que falsamente grite fuego en un teatro y cause pánico. Otro magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, la libertad de expresión no es absoluta en todas las circunstancias. Los derechos de los individuos deben ser equilibrados con los intereses de la comunidad. Y luego el editorialista habla que el New York Times, que el periódico inglés The Guardian, algunas veces o en la historia prescindieron de sus articulistas. No voy a leer todo el editorial porque Carlos Lauría va a estar hasta las 7:40, 7:50.
Entonces, de esa manera sustenta que ya el articulista, en este caso Juan Ramón Martínez, no estaba emitiendo sus opiniones de acuerdo a la línea editorial del periódico. Entonces, el periódico prescindió de Juan Ramón Martínez. Y eso ha generado el debate en Honduras, si Flores irrespeta la libertad de expresión, si Flores, un nato comunicador, un nato periodista, está en contra de la libertad de expresión, porque también se dijo que Flores había prescindido de Juan Ramón Martínez porque recibió orden de Casa de Gobierno. Él en sus pildoritas ha dicho que no es cierto, que él no ha recibido órdenes de Casa de Gobierno, que simplemente prescinde de él, del que está en pantalla, de Juan Ramón, porque ya no se ajustaba a la línea editorial del periódico y a los valores que pregona el periódico. Creo que ustedes han estado al tanto de esto, ¿va? No sé si lo he resumido bien. Sí, estos son los elementos que han estado en el debate. Por eso hoy nos estamos ejercitando con estas diferencias de Juan Ramón y Carlos Flores para que nos sirva a todos saber dónde estamos parados y hasta dónde llega la libertad de expresión. ¿Qué piensa el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Lauría? De nuevo con usted, Carlos. Sí, buenas tardes. A ver, sobre la cuestión específica, digamos, me gustaría, para dar alguna palabra más autorizada, conocer más profundamente el tema, ¿no? Creo que esa columna habló claramente sobre cuáles son algunos de los límites, ¿verdad? El tema de difundir mentiras sobre otras personas, sabiendo que lo que se difunde son mentiras, la incitación a la violencia, a la discriminación, al odio, ¿no? En la mayoría de los países eso, como decía claramente esa columna, eso en el sistema jurídico es un delito, ¿no? Lo mismo, digamos, las cuestiones de la revelación de temas de seguridad nacional, ¿no? Los temas de revelar secretos comerciales, y en los casos de estado de emergencia, una guerra, digamos, hay también restricciones que pueden limitar algunas cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión, ¿no? Acá creo que estamos en presencia de un tema que tiene que ver más con la posibilidad de un medio de comunicación de tomar una decisión respecto a una decisión editorial, ¿no? Sobre a quién quiere contratar o no como columnista. Nuevamente, me gustaría, para poder ofrecer una opinión más autorizada sobre este tema en particular, conocer más a fondo esta cuestión en particular, ¿no? Sí, ya, en este momento se lo resumo en un minuto. El editorial dice, The Guardian, por diferencia con la línea editorial del periódico, separó a Glenn Greenwald. Entonces, estoy leyendo, no se preocupe, Carlos, ya le voy a explicar. Luego dice, el editorialista de La Tribuna, no hay tales que la libertad de expresión sea algo absoluto. El medio que espera los escritos sean orientadores de la opinión pública no tiene por qué sudar calentura ajena de los inventos, la tirria contra contrarios, ni la excesiva falta de respeto de ningún colaborador. Es decir, Flores cree que Juan Ramón Martínez estaba sudando calenturas ajenas, inventando, que tenía tirria contra contrarios y que tenía una excesiva falta de respeto. Hay varios casos de la prensa en otras latitudes que ha dejado de publicar columnas de opinión si chocan con la ética, la responsabilidad y la credibilidad pública. Así las cosas, suspira Winston, es la forma de escribir del presidente, ¿qué tanto cuesta expresarse con mediana elegancia, mínimo de respeto, manejar información veraz, no quiméricas, elucubraciones en los artículos, y si se trata de hacer oposición sin la vindicta hiriente repleta de groserías hacia los que consideran enemigos políticos? Así termina. Bueno, yo lo que entiendo es que Flores separa a Juan Ramón Martínez porque cree que ya Juan Ramón le está faltando el respeto a algunas personas. Ya ha dicho él que no recibió de Casa de Gobierno ninguna presión para separar a Juan Ramón Martínez. Pero lo que deja entrever es eso,
que el columnista ya se estaba sobrepasando a la línea editorial del periódico y a los valores que pregona el periódico. ¿Qué piensa nuestro presidente del Colegio de Periodistas? Bien, muchas gracias, Renato. Habría que tener mayores insumos de lo que verdaderamente pasó al interno de esta relación. Nosotros vamos a lamentar cualquier espacio que se cierre, ya sea una columna, un editorial, un medio de comunicación, porque son espacios en donde está expresada esta libertad de prensa y la libertad de expresión. Ahora, al leer este editorial y escuchar este resumen que usted ha hecho, asumiendo, ¿verdad?, que es la posición del periódico, no puedo decir yo es la posición de don Carlos Flores, aunque muchos se dice que el editorial lo escribe él. Hay una gran verdad ahí. Las empresas periodísticas, aunque juegan un papel importante en el ámbito social, no dejan de ser eso, empresas privadas con fines de lucro, que van a defender y que van a estar siempre atrás del interés de su propietario. En eso no nos tenemos que perder. Si hoy nosotros estamos aquí y tenemos esta libertad de hablar, es porque de repente esta empresa tiene o ha abierto este espacio. Pero nosotros difícilmente podríamos hablar de algún tema o algún asunto que vaya contra los intereses del propietario. O sea, tenemos que ser muy claros en eso. El propietario de un medio de comunicación tiene la facultad y la libertad de decir quién está y quién no está en su medio de comunicación. El análisis frío es eso, pues usted y yo salimos de una misma empresa en un momento, usted en una circunstancia para mejorar, en el caso mío fue que me cancelaron después de 20 años, y así pasan muchos compañeros. O sea, la rotación del personal es una cosa normal y común en las empresas. Pero ¿por qué tiene esta connotación? Fue en el momento en que se empezó a difundir a través de redes que había una orden de la Casa de Gobierno. Eso ya sí lo veríamos como una intromisión y como una violación a la libertad de expresión. Pero el medio de comunicación como tal, para mí y en lo personal, tiene sus parámetros y tiene su línea editorial que debe ser respetada, aunque muchas veces vaya contra el mismo interés o la misma expresión de quien lo hace. Habría que analizar cuáles eran los acuerdos que había. La columna, yo entiendo que es una cosa individual propia de la expresión de una persona, pero habría que ver si dentro de estos engranajes de las empresas periodísticas, específicamente de los periódicos, hay algún manual de estilo, hay algún código de ética, hay alguna regulación que le ponga claras las reglas del juego. Ok, solo te interrumpo porque Carlos se nos va a ir más temprano de lo que pensé, entonces hay que aprovecharlo. Él es el director de la Sociedad Interamericana de Prensa, es el organismo continental que aglutina los medios de comunicación, y por lo menos quiero que me deje esta respuesta. Carlos, ¿es absoluta la libertad de expresión o tiene techo la libertad de expresión? A ver, como decía hace un momento, Renato, creo que en esa columna está claro, ¿no?, el tema de las posibles limitaciones, ¿no? Las posibles limitaciones radican, digamos, justamente en el hecho de las cuestiones que tienen que ver con órdenes jurídicos, ¿no? La incitación al odio, la incitación a la violencia, la discriminación, ¿verdad? El tema de las cuestiones que tienen que ver con la revelación de de cuestiones de seguridad de Estado. Hay cuestiones, obviamente, también que tienen que ver con la difusión de mentiras, sabiendo que es mentira, que esto, digamos, según los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, digamos, deberían dirimirse en el ámbito civil, pero sí, digamos, no es absoluta, ¿no? Y esto está claro en ese sentido. Sí, no es absoluta. Yo creo que esa expresión define el pensamiento que tiene sobre libertad de expresión Carlos Lauría.
la libertad de expresión no es absoluta, tiene techo. ¿Qué piensas, Dina? Bueno, don Carlos Flores ahí habla de que es su empresa, ¿no? Y obviamente se tiene que tomar en cuenta que los medios de comunicación son empresas, ¿verdad? Que están bajo un propósito, pero que difunden informaciones. Pero creo que tenemos que tener bien claro también que un medio de comunicación que tiene una línea estándar, donde usted no puede expresarse diferente a lo que dice el dueño del medio o algo, entonces es un medio de comunicación aburrido, porque no hay pluralidad de pensamiento, ¿verdad? Y eso se irrespeta en el sentido de que, a pesar de que es el dueño del medio de comunicación, Juan Ramón Martínez, y yo viendo por qué lo despiden, y hay que ser bien directo, que es la última columna que hizo, que se expresó contra el gobierno de la presidenta Xiomara. Entonces eso no hay que obviarlo. No, y ten la libertad de decirlo. Sí, aquí no tienes cortapisas, porque lo que queremos es sacar lecciones de esto, ¿no? Sacar lecciones como periodista de esto. Una de las lecciones es que las limitaciones que tuvo Juan Ramón Martínez no es porque trascendió la libertad de expresión. Yo no lo veo que en lo que él escribió hizo violencia contra la señora presidenta de la República. Sencillamente se expresó. Ya dicen los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso el discurso ofensivo está protegido, porque estamos protegiendo la libertad de expresión. Incluso hay palabras que se pueden decir, ¿verdad? Claramente los límites están en no la discriminación, en que no debe haber un discurso de odio, y yo en la columna de Juan Ramón Martínez no vi discurso de odio. En esa última columna. No vi discurso de odio. Entonces, sencillamente pienso yo que tiene que ver con una política del periódico no fundamentada en su político editorial, sino en presiones políticas que en este momento no vemos el contexto. Hay una presión horrible contra los medios de comunicación a través de la pauta publicitaria, el premio y castigo de siempre. Hay presiones contra los periodistas que no se expresen, que hay que andar con pies de trapo para no decir cosas, y eso nos pasa a nosotros mismos. Tenemos una querella ahí en la Corte Suprema que ya la vamos a enfrentar. Entonces, sencillamente, el editorial del expresidente Flores es para justificarse, que cometió una aberración en despedir a una persona porque se expresó, no sobrepasando los límites de la libertad de expresión ni la libertad de prensa. Miren, yo conozco a Dina desde hace décadas y fue mi compañera en las aulas universitarias. Dina trabajó por muchos años en el Heraldo y es una activista de derechos humanos. Yo conozco muy bien los valores de esta mujer. Y Dina me dice, yo leí el último artículo de Juan Ramón Martínez, te lo digo que yo no lo leí. Y le estoy diciendo al productor que me busque ese último artículo, quiero leerlo, pero ella me dice, yo lo leí, yo no vi ahí ninguna incitación al odio contra la presidenta Xiomara Castro. En resumen, ¿qué fue lo que quiso decir Juan Ramón Martínez ahí en ese artículo? Sencillamente que estaba en contra de cómo se estaba expresando la señora en relación a las situaciones internacionales y su contexto. Y también en algunos momentos yo he pensado eso, que estaba aberrando en cuanto a las expresiones que tiene en los ámbitos internacionales, ¿verdad? Y a pesar de todo que es una mandataria, ella tiene derecho a expresarse, pero él criticaba eso, ¿verdad? Que a nivel internacional está dejando mal parada al país, ¿verdad? Eso es lo que decía esa columna. En resumen, entonces, ¿qué pienso yo? No trascendió los límites. O sea, don Carlos Flores tiene toda la potestad de quitarlo, porque es su medio. Igual, como me pueden quitar a mí de Pasos de Animal Grande, lo pueden quitar a usted de acá. Entonces, pero no trascendió los límites. Y insisto, y creo que debe ser esta acción que se hizo contra Juan Ramón Martínez, debemos en este ámbito, ya que viene el Día del Periodista, pero tomarlo como una lección, que debemos traer foros internacionales alrededor, no de Juan Ramón Martínez, sino de la acción que hizo el medio,
que si bien es cierto, tiene una política de libertad empresarial, también debe proteger la pluralidad de ideas. Carlos Ortiz, ¿qué piensas tú como presidente de la Asociación de Prensa Hondureña? Luego me despido de don Carlos Lauría. Bueno, Renato, en resumen, diríamos que la libertad de expresión no tiene límites como se establece, pero tampoco pueden tomarse decisiones radicales. En el caso de Juan Ramón, nuestra solidaridad pública con Juan Ramón Martínez. Lo hemos conocido, odiados por unos, queridos por otros. Esa es parte de la democracia, es parte de la libertad de expresión. En ese sentido también Juan Ramón Flores Martínez no es empleado de la tribuna, es un colaborador que se le dio en su momento a través de Óscar Flores que escribiera. Y no necesariamente tiene que ir en la línea de Carlos Flores. Me parece que ese es un exabrupto del presidente Carlos Flores en haberlo separado. Aunque, como se dice popularmente, las empresas tienen la potestad de quitar o eliminar o cancelar a la persona que no le convenga. No podemos desconocer que hay intereses políticos, que hay intereses de casa de gobierno para eliminar todas aquellas personas que estamos en contra. Yo soy un opositor a las acciones negativas de este gobierno, pero también reconozco las posiciones positivas de la presidenta Xiomara Castro. Pero yo mismo, Renato, yo escribo en Facebook diciendo que este gobierno va en ruta equivocada, pero hay cosas también que son importantes. En ese sentido, la libertad de expresión debe de mantenerse. No es posible que en este siglo XXI se violente la libertad de expresión y la libertad de prensa porque no convenga a los intereses políticos y de gobierno de un determinado partido político. Muchas gracias, Carlos. Déjenme ir a una pausa y despedirme de Carlos Lauría. No sé, Carlos, si sigue ahí, por lo menos para despedirnos y agradecerle que se haya tomado este tiempo para estar con nosotros. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes, Renato, y bueno, un gusto por haber podido compartir este momento. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, estamos 21 de mayo, el Día del Periodista es el 25 de mayo. Démonos un espacio los periodistas para hablar de libertad de expresión, hombre. Hacernos una autocrítica o emitir críticas. Démonos ese espacio y además, para un periodista y para los periodistas, para los comunicadores, es bueno ejercitarse de esta forma, ver lo que está sucediendo, los alcances que puede tener una opinión de cualquiera de ustedes, mía, en esta coyuntura, ver la reacción que puede haber desde algún medio. Dina está clara y dice, leí el último artículo de Juan Ramón Martínez y en él no vi que estuviese fomentando el odio contra la presidente Xiomara Castro. Eso me lo ha dicho. Carlos cree que sí, que hay límites en la libertad de expresión, pero me dijiste, Carlos, y no hay que abusar de ella. Que no hay que abusar de esos límites. Fue un exabrupto. Que no hay que abusar de esos límites y que fue un exabrupto. Un exabrupto. Sí. Miren, estamos analizando el caso Carlos Flores y Juan Ramón Martínez, pero solo como un referente, como un ejemplo. Al final lo que estamos hablando aquí en Frente a Frente hoy es libertad de expresión y libertad de prensa. ¿Osman? Sí, sin lugar a dudas. Es que, mire, motiva este caso, pero en el contexto general en estos momentos hay otras graves violaciones que son las que podríamos analizar después de la pauta, de la pauta publicitaria, porque este es un caso evidente, pero aquí hay una serie de prácticas que cada día limitan la libertad de expresión, que cada día se elevan como un muro contra el trabajo de los periodistas. Y no solo es el caso Juan Ramón Martínez. Hoy tenemos nosotros la amenaza abierta, la intimidación a través de los denominados delitos contra el honor, que no quisieron despenalizarlos en el Congreso Nacional, que hoy usted dice algo y mañana está procesado, que usted puede ir a la cárcel, como ha pasado con algunos periodistas hondureños, que puede perder la guardia y custodia de sus hijos, que le puede prohibir en estos momentos un juez ejercer el periodismo, y muchas veces hemos sido indiferentes ante esto. Tenemos prácticas nefastas aquí en el país, en donde hemos sabido que gobiernos le han pagado al dueño del medio de comunicación el pasivo laboral para que despida un periodista.
o que la pauta publicitaria se ha convertido en un método de chantaje y extorsión para controlar el contenido de los medios de comunicación. Eso es en el país de los países más peligrosos en el mundo para ejercer la libertad de expresión. Esto apenas es un pequeño hecho en un contexto global que nos tiene a nosotros, según el último reporte o informe de Reporteros Sin Fronteras, como un país de altísimo riesgo para la libertad de expresión. Estamos en ese segmento rojo, a la par de los países africanos, a la par de algunos países radicales donde las dictaduras se imponen. Ahí estamos nosotros. Más o menos, tal vez con menos agresividad, no tenemos las 200 emisoras de radio y televisión cerradas de Nicaragua, pero tenemos algunas acciones que nos hacen autocensurarnos, que nos limitan. Los dueños de los medios de comunicación no podemos negar que han sido afectados también por cómo se ha venido manejando y controlando la publicidad del Estado. Nosotros no podemos venir y pensar que las 99 muertes de periodistas, comunicadores, camarógrafos, fotógrafos, dueños de medios de comunicación de las últimas 2 décadas no han mellado en la libertad de expresión. Tampoco podemos desconocer que aquí ha habido una masacre laboral contra periodistas que trabajaban en el gobierno y que fueron despedidos para meter a gente de este partido político que está en el gobierno. Vaya, le voy a dar un caso más claro. Yo estuve en un puesto de trabajo del gobierno y mis posturas como presidente del Colegio de Periodistas de Honduras no gustaron y la consigna fue hacerme la vida imposible hasta despedirme, violentándome todos los derechos laborales, violentándome todos los procesos establecidos en la ley, despidiéndome como que si yo fuese el peor de los empleados, cuando yo entregué mi trabajo y mi profesionalismo al 100%. Eso también es una violación a los derechos humanos, es una forma, un intento de violentar la libertad de expresión. ¿Que no nos callaron? No, y no nos van a callar hasta el último día que estemos como presidentes del Colegio de Periodistas. Bueno, voy a conocer lo que le pasó a Dina. Tú estás siendo querellada, ¿no? Sí. Estás siendo querellada. Sí, por hablar. ¿Quién te querelló y por qué te querellaron? Bueno, aquí hay un contexto complicado en el país, de muchos desafíos, dice uno cuando no quiere decir que hay problemas, ¿verdad? De muchos retos. Y es que, por decir, un compañero de Joprode dijo que concejales de sociedad civil estaban en el uso de vehículos blindados sin pasar por el Mecanismo Nacional de Protección. Me entrevistan a mí, un medio, y yo digo que sería bueno que se investigue. Ajá. Luego, hago una cronología en Pasos de Animal Grande y detallo de qué se trata este asunto. Y entonces por eso la querella nos tiraron el Consejo Nacional de Protección, que eso es bien peligroso porque el Consejo Nacional de Protección debe protegernos a personas periodistas y defensores de derechos humanos, y nos tiran el consejo. Y ahora tenemos esa querella que está siendo discutida en la Corte. Ya se nombró un juez natural porque mi compañero Jorge Jiménez es diputado también al Parlamento Centroamericano, y entonces la querella va desde una organización de sociedad civil que defiende la libertad de expresión. Así es paradójico en este país. Estamos en un momento crítico, peligroso, de cooptación de sociedad civil. ¿Repiten el nombre de la organización que los querella? Comité por la Libre Expresión, a través de la compañera defensora de la libertad de expresión y camarada, como dicen, Amada Ponce. El mecanismo que es para proteger a periodistas, a defensores de derechos humanos, ese mecanismo te querella. Bueno, ella lo está haciendo en su condición, pero es representante de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Protección por la coalición contra la impunidad, ¿verdad? Y ella es la directora del Comité por la Libre Expresión, donde usted y yo soy fundadora de Ser Libre. Sí. Estuve en la primera asamblea de fundación y me da pesar que se instrumentalice, porque atrás de ella hay varias cosas, ¿verdad? Ahí va a salir a la luz muchas cuestiones. La historia es implacable, en realidad. Y nos han dicho mentirosos, nos han dicho que no es cierto que está la querella va caminando.
por las gradas de la Corte Suprema, no pasó por la Secretaría como debió pasar, va caminando, ¿verdad? Renato, y una entrada de y después la pausa. ¿Se acuerda? Una entrada de contraste, aquella que nos decía, la persona que dice Dina Mesa, la licenciada, ¿verdad? Ella ha sido una de las personas que junto a Carlos, junto a Dina y su servidor, hemos trabajado durante estos últimos 3 años buscando que se despenalice estos delitos contra el honor. Y hoy está exactamente en contra de todo lo que hemos venido demandando, utilizando esa figura de los delitos contra el honor para callar. Entonces usted podrá verse al grado de dificultad en que estamos. Como una persona que ha venido trabajando con nosotros para que eso se erradique, hoy está haciendo exactamente lo contrario. Bueno, y nos prometieron realmente despenalizar los delitos contra el honor, pero no pasó eso, ¿verdad? No pasó. Nos han prometido. Ahí está Cada año sale un presidente del Congreso y dice, Renato, vamos a hacerlo, y no lo hacen. Fuimos burlados por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso que dirige Ramón Barrios. Fuimos a 3 reuniones para dar los insumos respectivos. ¿Qué pasó al final? Abandonaron el caso y salieron con otra acción, que hay que reformar la ley de emisión del pensamiento, porque esa es un obstáculo para reformar el Código Penal. Imagínese usted, para reformar un Código Penal que es una demanda de los gremios de defensores de derechos humanos. Óigame, estar hablando de libertad de expresión desde el Congreso, desde Luis Redondo y Ramón Barrio. ¿Cómo es posible esto? Te escuché decir que ¿en qué gobierno el gobierno se encargó de pagar el pasivo laboral a un periodista solo para que lo sacara? Muchos. O sea, aquí hay... Después me lo dices, después me lo dices. Vamos a ir a la pausa comercial primero. Lo que hemos hablado hasta el momento, ¿qué sensación te queda como periodista? Bueno, que no debemos dejar que nos apabulle un contexto y dejar que hagan y deshagan con la libertad de expresión. Debemos ser fuertes y debemos defenderla con uñas y dientes. Eso es lo que me queda como una lección de todo esto hasta ahora. ¿Crees que en el caso de Juan Ramón Martínez hay una violación en la libertad de expresión ahí? Sí la hay. Sí la hay. Sí. ¿Y tú, Carlos? Sí la hay. Y lo reitero, sí la hay. Una violación. ¿Y tú, Osman? Igual, pienso también igual. Pausa y volvemos. Gracias por compartir su opinión a través de nuestras plataformas. Damos lectura. Aníbal Montoya comparte: la libertad de expresión es justamente la proclamación de un derecho humano y una facultad constitucional. No obstante, todo acto de la vida debe estar sujeto a principios éticos y de respeto al derecho del otro. No hay libertad de expresión cuando se abusa de dicha libertad. Comparten más televidentes. Pedro Almendares: la libertad de expresión es fundamental, pero no debe incitar al odio o a la violencia. José Antonio: debe haber límites cuando se trata de proteger la seguridad nacional. Joel Antonio también comparte: las expresiones que pongan en riesgo la salud pública, como la desinformación sobre vacunas, deben ser reguladas. Pedro también comparte: no debería permitir la difusión de información falsa o perjudicial. Alessandro: no debe permitir el acoso ni el bullying, especialmente en plataformas digitales. Comparten los televidentes. Usted también puede opinar, recuerde hacerlo a través de nuestros canales digitales. Que intervenga la directora ejecutiva de C Libre, Amada Esperanza Ponce, porque estamos en la Semana del Periodista. ¿Qué día cae 25? Sábado. El próximo sábado es el Día del Periodista. Y la entrega de premio del colegio es el viernes. 24. El viernes entregan el premio Álvaro Contreras ustedes a Jesús Vélez Vanegas. A Jesús Vélez Vanegas. ¿Y la APH? No, nosotros lo tenemos suspendido porque no tenemos dinero, Renato. Bueno, miren, antes de proseguir con el programa, es un tema sensitivo. Este de la libertad de expresión y de prensa es un tema sensitivo. Pero es cobarde el periodista que teme hablar y debatir con independencia sobre este tema. Así es. Periodista que no defiende la libertad de expresión y de prensa. ¿Qué clase de periodista? ¿De qué universidad egresó? Si ese es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, no solo de los periodistas. Pero sí, bueno, esta es la Semana del Periodista. ¿Cómo no vamos a abordar esta temática? ¿Cómo no la vamos a abordar? Sí, es fundamental. Miren lo que está pasando en algunos países de América Latina con la libertad de expresión.
Miren el cierre de medios de comunicación en algunos países. Miren cuánto periodista huyó de sus países, de donde dejaron el ombligo y el diente de leche en el tejado. Nicaragua. Nicaragua. Y de aquí, Renato. Ninguno de nosotros anhela en este momento que el país en este aspecto de libertad de prensa y expresión se parezca a Nicaragua. Pero están huyendo, Renato. Están huyendo periodistas. En este preciso momento. Pregúntale a Osman, hemos hecho una alianza para ayudarles. Sí, varios periodistas han salido del país. Huyendo por represalias, por Sí. amenazas, o porque... No tan abiertamente por alguna acción del gobierno como tal, pero sí por violencia y criminalidad. Tenemos varias personas que han salido del país. ¿Cómo violencia y criminalidad? Explícame. Bueno, imagínese usted a alguien que le asesinen a su hijo y después los responsables o supuestos responsables quedan en libertad y lo primero que hacen es ir a buscarlo. Se fue con la ropa que andaba. Gente que ha llegado y le han destruido su casa, disfrazado o tal vez verdaderamente un acto de extorsión. Gente que hemos tenido que movilizarlos y con Dina no podemos dar más detalles. Hemos tenido que sacar gente de su casa y ponerlos en otro lugar para... A periodistas. A periodistas. Y eso es ahora, pues, o sea, todos a través de actos de violencia. Y ligado al ejercicio de la profesión. Es que ahí es donde vamos. Como en este país nadie investiga nada, Renato. Nosotros tenemos un acto de hostigamiento y de violencia que podría ser un acto de violencia común, pero podría tener un trasfondo. Pero como quien tiene que investigar aquí no investiga nada, entonces nosotros no podemos decir o afirmar. Algunos tienen elementos de falsos positivos. Sí. ¿Qué son falsos positivos? Que le mandan grupos criminales a un periodista que ha criticado acciones gubernamentales o de corporaciones municipales y le mandan y podrían haberle mandado grupos criminales para que parezca una acción delictiva común, pero que en el fondo es un falso positivo que se está utilizando para deslindar la responsabilidad de autoridades, pues. Entonces, esos son periodistas que están saliendo y hay varios en espera para salir, ¿verdad? Miren, y ellas, y ellos trabajan en organismos donde canalizan todo lo que le está pasando a la prensa hondureña, al periodista hondureño. Cuando Osman me dice, mira, pasó esto, es el presidente de nuestro colegio. Cuando Dina dice, está ocurriendo esto, lo dice una mujer que trabaja en la protección de los periodistas desde hace años, desde siempre. Es una defensora de derechos humanos. No tengo por qué dudar de la palabra de Dina Mesa cuando me dice, si hay muchos periodistas que están huyendo. Entonces, ¿cómo no enfocar en la Semana del Periodista Hondureño estas temáticas? Solo permítanme porque nos ha pedido un espacio la directora ejecutiva de CELIBRE, Amanda Esperanza Ponce, es colega periodista. Adelante, Amanda, buenos días. Muy buenos días, Renato, Dina. Amada. Compañero Carlos, que se encuentra en este momento en frente a frente. Creo felicitar en primer lugar pues a todo su equipo, Renato, especialmente en un momento crítico para la libertad de expresión, en un momento en el que CELIBRE ha denunciado un aumento de más del 200% de las agresiones a periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación en el país, que van especialmente desde la violencia, las amenazas, la intimidación, entre muchas otras agresiones. La red de alertas y protección a periodistas y comunicadores sociales, que aglutina a 600 periodistas en los 18 departamentos del país, ha estado en constante monitoreo y encontramos diferentes agresiones, especialmente en departamentos como Lancho, Colón y Santa Bárbara, especialmente violentos para los periodistas y para los comunicadores sociales, donde ya se habla especialmente de silencios informativos que han cortado no solamente espacios privados de medios de comunicación, sino también han llegado hasta la desaparición en varios municipios de medios de comunicación.
Quiero hablar de algunas cifras importantes para contribuir a la discusión de esta mañana. CELIBRE ha monitoreado más de 2.000 agresiones a periodistas y comunicadores sociales en los últimos 10 años. De estos, especialmente graves, 48 agresiones cometidas por querellas y difamaciones interpuestas a diferentes vocerías comunitarias y periodistas de diferentes medios de comunicación, de los cuales CELIBRE ha acompañado a 30 periodistas. Hoy precisamente nos desplazamos a la zona atlántica del país, donde uno de estos periodistas está enfrentando graves acusaciones por parte de un médico en la zona, que ya ha querellado a 2 periodistas y que, bueno, diferentes personas se creen con la posibilidad de agredir penalmente a estos comunicadores que presentan una verdad para la comunidad y que permite la toma de decisiones en el país. Igualmente destacamos el trabajo que se ha desarrollado durante los últimos 2 años en el Congreso Nacional, donde aún mantienen la deuda pendiente por despenalizar los delitos contra el honor, una lucha que ha iniciado CELIBRE desde su origen hace más de 20 años, especialmente cuando usted, Renato, y otros colegas fueron agredidos penalmente por el status quo de ese entonces y el gobierno de ese entonces, precisamente por denunciar situaciones que al poder no le interesan que sean conocidas. Es precisamente por eso, porque el origen del Comité por la Libre Expresión es la defensa de la libertad de expresión en sus diferentes ámbitos. Es imposible que CELIBRE, y particularmente mi persona, querelle a ningún periodista, inclusive si estos están mintiendo. Con esto quiero dejar en claro que en ningún momento ni el Comité por la Libre Expresión, ni ninguno de los concejales representantes de sociedad civil ante el Consejo Nacional de Protección, ni tampoco alguien cercano a nosotros podría levantar una querella en nuestro nombre. Es un excelente momento para discutir sobre los delitos contra el honor y los 5 delitos que se interponen en el Código Penal vigente y que el Congreso Nacional prometió en repetidas ocasiones que iba a eliminar del Congreso, del Código Penal. Tenemos el caso de Carlos Ávila, un periodista que lleva 15 años reclamando al Estado por su libertad. Hoy por hoy, él se encuentra en estado de refugio, porque lleva 15 años reclamando por su libertad. Y 18 periodistas más desde los últimos 5 años han salido del país precisamente por esta persecución penal y esta persecución que existe desde el poder. Y no solamente desde el poder del gobierno, desde el poder de los bancos, desde el poder de la empresa privada. Es por eso que hoy la libertad de expresión debe recubrirse de acciones colectivas urgentes. Desde el Colegio de Periodistas, la Asociación de Prensa, todas las organizaciones que defendemos la libertad de expresión, los periodistas y los medios debemos estar alerta. Yo agradezco profundamente este espacio y estoy abierta en cualquier momento, así como cualquiera de los miembros del equipo del Comité por la Libre Expresión, a atender sus comunicaciones. Sí, mira, Amada, fuera de esos disensos que hay entre Dina y tú, cada quien tiene sus posturas sobre eso. Dina cree que tú has promovido como
como directora ejecutiva de Sé Libre una querella contra ella, tú lo rechazas y dice que nadie de Libre o del mecanismo de protección ha promovido. Yo espero que superen esa problemática que tienen. Pero en este momento, más allá... De nuestra parte no existe ninguna problemática, Renato. Lo hemos aclarado, estamos abiertas en cualquier momento a conversar, a discutir las mismas preocupaciones que ella tiene, son las mismas que tiene. Pero de otra parte, ¿no? O sea, dice ella. Así que la pregunta no sería, existe de nuestra parte ninguna problemática. De otra parte no hay. Pero sí, aclarar que tal cosa no está Pero ocurriendo. es que no es una cuestión personal. Para nada. Es una cuestión personal. No es una cuestión personal. No, para nada. Hemos estado juntas en la calle con la camarada Amada defendiendo la libertad de expresión. No tiene nada que ver con una cuestión personal. Tiene que ver con la libertad de expresión que yo he ejercido a lo largo de la historia y la seguiré ejerciendo. Si es preciso ir a la cárcel, voy. Pero yo voy a seguir defendiendo la libertad de expresión. Entonces, pues los días nos van a dar la razón. Ojalá que Amada no quede mal parada ante acá esta audiencia y este programa va a quedar grabado. Y lo voy a volver a poner, ¿verdad? Precisamente. Pero sí. No estamos en conflicto, Renato, no tenemos conflicto. Claramente, para nada. Claramente eso. No existe ninguna agresión de nuestra parte. Sería ilógica desde el origen de nuestra organización. Solo un comunicado que puso Amada ahí en las redes. Igualmente agradezco a Dina, y lo digo en este momento públicamente, el respaldo que ha hecho en diferentes momentos con casos que nosotros hemos relevado en diferentes instancias. Además, quiero decirle, Dina, que usted ha sido una de las personas más importantes en el periodismo nacional. Y es importante además destacar el trabajo que ha desarrollado, pero que lo que está diciendo pues es mentira. Y como recomiendo a todos los periodistas a los que les he dado clase, a los periodistas a quienes he acompañado, cuando una acusa debe de tener las pruebas en la mano. Y hasta hoy, Dina, desde que usted ha levantado las diferentes denuncias, pues no ha presentado ninguna prueba. Yo igualmente creo que esto no debe de ser el telón de fondo de la conversación. Creo que el telón de fondo debe de ser precisamente la libertad de expresión. Y ese puntito es clave. Ese puntito... Considero que Sé Libre ni ninguno de los concejales del mecanismo de protección debería, inclusive, aunque forma parte del derecho hondureño, reclamar o querellar o hacer uso del derecho penal actualmente, aunque se mienta. Bueno, miren, ese puntito último, quiero rescatar respetando el criterio de ambas. Respetando el criterio de ambas. Primero quiero decir que ustedes, dos mujeres que están en nuestro campo, que son comunicadoras, que son periodistas, Osman, que es nuestro presidente del colegio, Carlos, que es el presidente de nuestra asociación de prensa hondureña, aunque yo no esté afiliado, pero no sé por qué no me afilié nunca. Respeto y conozco la historia de la APH y sé lo que vale la APH en la historia del periodismo nacional. Carlos, te lo quiero decir. Miren, el puntito es que ustedes cuatro, Amada, que está allá en su casa, Ponce, Dina, que está aquí, Carlos Ortiz, que está aquí, Osman Reyes, que está aquí, nos están revelando la grave situación de la seguridad del periodismo nacional. Es decir, de repente, como yo me llevo metido aquí, soy poco expresivo, no digo que no soy gremialista, tú sabes que soy gremialista a mi modo, quiero a mi colegio de periodistas, leo los informes de diferentes organismos de derechos humanos y especializados en periodismo, pero no tengo la sensibilidad que ustedes que viven en el campo canalizando
las denuncias de los periodistas todos los días tienen sobre que atravesamos un momento difícil desde hace algún tiempito los periodistas y todo lo que se refiere a comunicación. Es decir, sé las generalidades, pero a fondo la gravedad histórica del periodismo nacional, ustedes la manejan muy bien. ¿Pasamos momentos difíciles, Dina? Claro que complejísimos. Sí. Solo imagínense una persona periodista, puede ser hombre o mujer, que se le cayó el mundo de la noche a la mañana porque no tuvo protección. Tiene la familia en un grave riesgo, llega a las instancias del Estado, no tiene una reacción inmediata. Los que les toca la implementación, la policía u otras instancias, no les hacen caso. No, usted no tiene amenaza. ¿Y cuándo lo dijo? Que no sé cuánto. Empiezan a cuestionar un momento de crisis. Les digo un caso concreto de hace unos días, de una persona periodista que no hallaba qué hacer. Y entonces ahí el mecanismo reacciona, la traemos, pero todavía no hay cosas de investigación concretas que lleven a los perpetradores a tranquilizarse y dejarla en paz. ¿Y por el ejercicio profesional, Dina? Se suspendió. Está escondida la persona. La sociedad donde ella vive, esa persona, perdió un ente que llevaba a cabo informaciones que le daban la potestad a la sociedad ahí donde ella se desenvuelve de tomar decisiones con respecto a lo que se está tratando en su comunidad. Y se ha perdido porque está escondida esa persona. Miren, mi respaldo para aquellos periodistas profesionales, para aquellos periodistas autodidactas, colegiados o no colegiados, afiliados o no a la APH, pero que hacen comunicación en sus respectivas comunidades. Mi respeto y mi solidaridad, donde no existen quizá agremiados afiliados a ambos, al colegio y a la asociación, suplen a los periodistas con un periodismo valiente que de repente no trasciende a nivel nacional, si no es cuando los están amenazando y canalizan sus denuncias a través de organizaciones como la tuya o como la de Dina y otras que hay. Mira, hay un montón de mujeres, de heroínas y de héroes que hacen comunicación en municipios cooptados por las redes criminales, valientes. Lo que tú me estás diciendo, me imagino el perfil de ese municipio, de esa comunidad, cooptados por redes criminales y se ha escondido por alguna denuncia que hizo. ¿Es hombre o mujer? Es mujer. Es mujer, imagínate. Renato, el otro hecho fundamental es que la prensa hondureña del interior del país ha tomado una decisión, la autorregulación para proteger su vida y la de su familia. O la autocensura. Eso es importantísimo también analizar. Y no debo desconocer, Renato, que dentro de esos periodistas y comunicadores sociales del interior del país, nosotros tenemos una buena cantidad de afiliados a la Asociación de Prensa Hondureña. Yo sé, que están y afiliados eso a la quiero PH. agradecerles públicamente, porque también hay que identificarlos, pero también nos cuentan, así como en voz secreta, qué están ocurriendo en cada una de las regiones. Es lamentable, Renato, es lamentable. En algún momento estamos haciendo un periodismo de rosa en el interior del país porque no hay protección. Una fiscalía de protección de periodistas que nunca funcionó. Así de sencillo. Un Estado que más bien acusa, criminaliza a la prensa nacional a través de sus funcionarios. Tienen un grupo, un pool de funcionarios que atacan a la prensa, que criminalizan a la prensa. Antes eran los gobiernos locales y la policía, los militares. Hoy son los funcionarios públicos que están dedicados a criminalizar, a intimidar a la prensa nacional. Pero hay diputados en los departamentos que lo hacen también, actuales, que le dicen a un periodista o a una periodista, estoy chequeando lo que estás haciendo. Cuando uno se desenvuelve en un ambiente hostil, ¿se imagina usted cómo hace periodismo? Yo definitivamente les rindo el sombrero a los colegas que están en el interior del país, que están más lejos, ¿verdad?, de todo esto, y que tienen menos posibilidades de protección. ¿Cómo están ejerciendo ese periodismo? Y cómo desde el Estado no se está cumpliendo.
¿Qué han dicho las diferentes instituciones que han llegado al país, internacionales? Se acaba de ir la Comisión Interamericana, dijo varias cosas ahí en sus recomendaciones, entre ellas que los periodistas están viviendo en un ambiente hostil y que están siendo atacados por difundir un pensamiento. Entonces, el Estado de Honduras, ha dicho la actual ministra de los Derechos Humanos, que por cierto me recibió una vez y ya no me recibe, ha dicho que la libertad de expresión es importante y que hay funcionarios que sí atacan a periodistas. Lo ha admitido, lo ha admitido. En Pasos de Animal Grande está, pueden leerlo. Sí. En una última entrevista que le hizo una colega, la colega Berceli García, que la entrevistó, ahí ella admite que sí hay funcionarios que atacan a periodistas. Búscame Animal Grande, por favor, Carlitos Andino, y esa noticia, ahí está, ahí la encontrás. Entonces, tú igual como presidente de nuestro colegio, vives todos los días y tenés todo, no solo el derecho, sino la responsabilidad y la capacidad con la información que tienes de sustentar que vivimos un momento bastante crítico en la actividad periodística, Osman. Sí, vivimos un momento complejo. Siempre lo hemos vivido, siempre lo hemos vivido. Siempre. Sí, pero claro. Ningún gobierno ha sido muy santo con la prensa. Ningún gobierno en este país ha sido muy santo con la prensa. Se los digo yo que tengo 45 años. Ningún gobierno ha sido muy santo con la prensa. Ni los militares. No, con los militares ni digamos. Cuando alguien no está de acorde con los intereses del gobierno de turno, desde el retorno a la democracia y antes del retorno a la democracia, tienen sus formas como pegar fuerte contra esa libertad de expresión. Sin lugar a dudas, es que hay muchas formas. Hay enorme cantidad de formas en las que se puede intimidar a una persona. Lo que decía Dina, hay lugares en el país donde los periodistas y los corresponsales ya no hablan de algún tipo de noticias. O sea, el tema narcotráfico en el interior del país, ese tema se han autocensurado los compañeros periodistas. El tema de la actividad criminal de maras o pandillas, los tocan muy superficialmente y con justa razón. ¿Por qué? Porque aquí usted está solo. Desgraciadamente hay que decirlo. Las mismas empresas no tienen la capacidad de responderle en un momento determinado. Y aunque puedan. Y aunque puedan. Mire, domingo por la tarde, me llama mi compañera Lizeth García, tiene un caso delicado. Sigue siendo la presidenta regional de los periodistas en el norte. Sí. Hay una compañera que escribe en sus redes sociales una crítica fuerte a algunas acciones del gobierno. Minutos después, tiene las primeras amenazas. Una hora después, le llegan inclusive fotografías de su familia, saliendo de escuelas, el lugar donde trabaja su pareja. ¿Y qué hacemos en ese momento? Mire, es complicado. O sea, es una mujer que ya, imagínese usted que ya le mande fotografías de su casa. Sí. En ese momento, hablar con Dina, fue la primera a hablar con la gente del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y que hay que activar el mecanismo. Llamé a través del 193 al ministro de Seguridad, no me respondió. Llamé al portavoz, le marqué al portavoz de la Policía Nacional, no me contestó, posiblemente estaba en su fin de semana libre. O dicen, ahí llama Osman Reyes, sí, el presidente del Colegio de Periodistas, para joder siempre. Para joder siempre que hay un periodista en situación compleja. Allá. Llamar, mire, yo quiero felicitar aquí a mi compañera Lizeth García. En medio de ese riesgo, se llenó de valor, en su vehículo fue y sacó toda esta familia. Y luego, con el apoyo de Dina y algunas otras organizaciones, esta persona estuvo prácticamente fuera de su casa varios días, por no decir semanas. Tuvo que ser reubicada en algún momento. Y todo esto es producto de esta distorsión y esta deformación que se ha dado y esta intolerancia que nosotros tenemos en este momento, en donde ya usted ya no puede ser criticado. Yo no sé en qué momento los funcionarios públicos perdieron eso. Yo recuerdo que decía don Manuel Zelaya Rosales, en una noticia que yo hice hace muchos años en Radio América, que los políticos tenían que ser como el elefante. Miren qué interesante. Decía que tenían que tener
orejas grandes para escuchar al pueblo, la piel gruesa para aguantar los aguijonazos de la oposición, inclusive la prensa, y las patas fuertes, firmes para no perder el piso. No sé si hubo una mutación, una evolución, una involución en ese elefante, pero hoy estamos teniendo que la gente se ha vuelto tan vulnerable, tan alérgica a la crítica, que ya no se puede decir ni se puede hacer. Mire, yo recuerdo algunos gobiernos que fueron fuertemente cuestionados aquí y que fueron prácticamente estoicos en la forma de soportar la crítica periodística, de soportar la oposición, que en algún momento fue fuerte. Pero no necesariamente defensores a plenitud de la libertad de expresión. Tal vez no. Tenían sus mecanismos subterfugios como aguijonear. Pero hoy nosotros tenemos batallones informáticos. Bueno, yo he visto cosas subidas ahí en las redes, distorsionadas completamente, sacadas de la realidad del contexto, y eso es precisamente una forma de destruir la credibilidad. Soy yo el que me están describiendo en redes. Hoy me digo yo, que Dios los perdone, que Dios los perdone. Mire, tanta hazaña. Tenemos nosotros una cosa delicada. Nosotros dijimos, finalizando el gobierno anterior y comenzando que teníamos ese temor de que las llamadas de los periodistas a través de una plataforma tecnológica que se llama Pegasus, que adquirió el gobierno anterior, que nosotros estábamos siendo intervenidos. Y el tiempo nos da la razón. Seguimos intervenidos. Seguimos intervenidos. Aquí hay escuchas telefónicas ilegales. Y lo más grave es, muchas de esas llamadas y esas conversaciones privadas que uno puede tener a través de la vía telefónica, están siendo escuchadas y están siendo grabadas. Y más grave aún, hoy esas llamadas están siendo utilizadas con fines ideológicos. Hay no sé si es un medio de comunicación, no sé si es una página, no sé realmente qué es, pero está presentando cada día nuevos audios dando a entender otra cosa. Ayer hablaba con una colega periodista relacionadora pública de un ente de seguridad del Estado, para expresarle mi solidaridad primero y luego hablar. Una conversación que ella tuvo, ayer la presenta, esta cosa que yo no sé qué es realmente. En redes. En redes. Es completamente fuera de contexto, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de la compañera. Y lo más grave, presentando una conversación privada que ella tuvo con una actividad de trabajo, en su trabajo, pero que ya le dan otra connotación. ¿En este gobierno? O sea, sí, la presentaron hace 2 días. Pero la grabación no sé yo realmente cuándo. Han presentado grabaciones de hace 6, 7 años. Bueno, luego tenemos a Rosendo García, tenemos a tantos a políticos, y entonces la pregunta es, ¿quién tiene bajo su custodia, bajo su tutela, todos estos audios? ¿Cómo es que están saliendo y por qué se están utilizando en medios y en plataformas afines al gobierno? Esa es una pregunta que yo dejo en el aire. ¿Quién es y por qué? ¿Qué es lo que se busca cuando se está filtrando todo esto? Entiendo yo que estas grabaciones son ilícitas, porque aquí nos enseñaron a nosotros desde los primeros días en la universidad que solo con una orden de un juez usted podía ser intervenido y por una causa en sus comunicaciones. Pero aquí nosotros vemos este abuso. Yo quiero creer, porque uno tiene pues no tiene que estar en contra de todo, pero en este gobierno nos dijeron que ya no estaban utilizando Pegasus, que ya no se está grabando, que ya no se está escuchando. Y yo espero que eso sea cierto. Esperemos que la verdad prevalezca. ¿Por qué pujas? ¿Crees que no es así? No es así. Porque, ¿qué pasa? No se ha desmantelado todo este sistema de intervención, de escuchas y de un montón de cosas. O sea, nos están dando a tol con el dedo, Osman. Bueno, yo quiero pensar. No, pero bueno, tu pensamiento y ella quiero pensar, siendo positivo. Sí. ¿Sabe qué? El expresidente Juan Orlando compró a Reino Unido un software. No ha sido desmantelado. En el 2017 lo compró y ahí está. Para grabar. Para grabarnos todo lo que hablamos, nos escuchan. Entonces por eso nosotros dijimos con un compañero, por favor,
denos ahí un poco de espacio porque están haciendo mucho ruido, se escuchan cuestiones, voces, cantos y toda cosa. Déjennos hablar un ratito, entonces ya se calman y nos dejan hablar. Entonces, sabemos que nos escuchan. Y no solamente eso, nos intervienen los correos electrónicos. Entonces hay que buscar otras formas de comunicarnos, otras comunicaciones. Nos hemos ido especializando en esas cosas por eso, pues. Porque justamente de un gobierno a otro no hay diferencia. Ya tenemos ahorita que teníamos mucha esperanza en eso, ¿verdad? Y no está sucediendo. Mire, Renato, usted va a algunas organizaciones del gobierno y lo primero que le dicen, deje el teléfono afuera. Tienen hasta unas cajitas. ¿Por qué? Para sacarle lo que usted lleva. Podría ser para eso, pero también es que no hay confianza. O sea, hay esas nuevas tecnologías hoy le pueden escuchar su teléfono sin que usted esté hablando. Le pueden activar la cámara de su teléfono sin que usted esté utilizándola. Pueden hacer tantas cosas, navegar en sus archivos. Esta es la misma tecnología que se denunció en su momento por los compañeros del Faro en El Salvador, que se estaba espiando y que eso ya está en la Comisión Interamericana y habría que ver cómo se sigue o si se sigue utilizando en Honduras. Pero lo cierto es que los periodistas hemos vuelto a maneras de comunicación que ya se habían, habíamos superado antes. Hoy, si yo quiero hablar con Carlos o con Dina, nos reunimos en algún lado, dejamos el teléfono y nos vamos a la plática, a lo personal, prácticamente a tener que escondernos, a utilizar algunas plataformas y redes que podrían ser seguras, sí, pero que difícilmente nos dejan ejercer nuestra libertad y nuestra privacidad, es una realidad. Ahora, tenemos que admitir algo, que la penetración de las redes criminales ha redoblado la vulnerabilidad de los periodistas, Dina. Mira, tenemos que admitirlo. Mira, aquí no hay gobierno que se salve. Antes de retornar a la democracia y después del retorno a la democracia, de una u otra manera, trataban de colocar a la prensa al lado de sus intereses de mil maneras. Así es. De mil maneras. Pero con la cooptación institucional pública de redes criminales, ahora la situación es más difícil para los periodistas, sí, y para los comunicadores. Y la Sociedad Interamericana de Prensa, de la cual es Carlos Lauría, señaló el año 2022 que dice acá que la CIP revela que el programa espía Pegasus se utiliza en Honduras. Mira, lástima que no tenía esa, no la tenía. O no la recordaba para haberle preguntado a Carlos Lauría, que se nos fue muy rápido. Bueno, Renato, pero entendamos lo que es la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa. Sí. Yo sí quiero reiterar lo que plantea Dina. Y después vamos a la pausa. Si hay intervención a nuestros aparatos telefónicos, mi ejemplo, cada momento yo no puedo hablar por teléfono, hay una interrupción permanente. Yo le digo a mis amigos y a mis colegas, envíenme un mensajito mejor, vía WhatsApp. Mi esposa no cree cuando yo le comenté esto, pero a diario, Renato, como que yo estoy hablando con terceras personas frecuentemente en mi aparato. Yo hablo normal, hola Renato, ¿cómo estás? Mira, pues estaremos en tu programa, punto, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es la desgracia de nosotros los periodistas? Que cuando estamos amenazados, ¿sabes quiénes creen en nuestras amenazas? Gente como Dina y su organización, gente como Osman y su organización, gente como tú y tu organización. Mira, cuando un periodista dice estoy siendo amenazado de muerte, nadie le cree. Nadie le cree. Solo creen los que saben la realidad. Gente como ustedes, gente como ustedes. Por eso es bueno tener gente como ustedes. De verdad, está... Yo al final me quedo riendo. Sí, digo yo, ¿para qué ando diciendo? No, si nadie cree. Es que se quiere ir. Bueno, con la querella, Renato, ¿qué han dicho por ahí los detractores? Ah, no, es que está mintiendo porque anda buscando billetes, que le den billetes. Sí. Los mismos que impulsan las querellas han dicho eso y lo han dicho en espacio. Entonces, no nos creen, nos levantan campañas de descrédito para que nuestra imagen se caiga. O sea, apabullarnos en nuestra imagen para que nadie crea que estamos diciendo la verdad, que estamos posicionando los temas. Eso nos hacen cuando nos ponen el sello de falso, cuando difundimos una información.
los funcionarios estatales del actual gobierno, y hay que señalarlo bien claro, otros gobiernos también han hecho sus cosas, pero en este gobierno le ponen sello de noticia falsa y eso desacredita la imagen periodística. ¿Para qué? Para deslegitimar la información. Eso hay que tenerlo bien claro y hay que decirlo y defenderlo. E insisto con esto que la vulnerabilidad de nosotros los periodistas y comunicadores y mi solidaridad, alguien de ustedes dijo mi solidaridad con todos esos corresponsales, con toda esa gente que hace comunicación en todos los municipios de Honduras. Nuestro respeto. Yo admiro a los corresponsales de Occidente, admiro a los corresponsales de Colón, de las zonas más calientes, de esas zonas donde hay sembradíos de plantas de coca, donde ya se produce la coca, se procesa todo esto. Mi respeto para ellos, porque la mayor parte de periodistas que han muerto, miren de dónde provienen, no son de aquí, de Tegucigalpa o de San Pedro Sula, no son de los medios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se concentra la fortaleza de los medios, son de esos municipios. Mi respeto para ustedes por la labor que hacen y los riesgos en que caminan todos los días, enviándonos informaciones a las centrales noticiosas grandes de Honduras que están en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Yo debo estar claro, en democracia todos los gobiernos buscan alinear a la prensa y cuando no hay alineamiento tratan de forzar ese alineamiento, muchas veces con amenazas y hasta con quitarle la vida a periodistas. Ofrecimiento. Pero esto se ha vuelto todavía más complejo con la cooptación de las redes criminales de nuestro país. Ya no solo se enfrentan a los gobiernos, se enfrentan a las redes. Nos enfrentamos a las redes. Solo miren algunos testimonios allá en Nueva York. Estaba hablando mal de mí. Ahora es peor la situación que vivimos. Y no hay mejor gente para que nos diga la realidad de la prensa hondureña que los tres que tengo aquí. Pausa y volvemos. Tengo a nuestro colega, el querido periodista, digo querido porque fue Giovanni Domingo, fue compañero tuyo de aula, generación. No, es mucho mayor que yo. Giovanni es mayor que tú. Sí, no, él me lleva algunas ¿de veras? Sí. Bueno, pues, pero Giovanni no es de mi generación, es antes. Es después que yo. Está en intermedia. Sí, en la de Carlos. Giovanni Domínguez es el comisionado presidencial, Carlos, comisionado presidencial para la comunicación estratégica del gobierno. Giovanni Domínguez ha sido maestro de centenares de jóvenes que han estudiado periodismo. Es un buen profesional, Giovanni, y ahora se desempeña como comisionado presidencial. Así que vamos a escuchar en este momento a Giovanni, que nos está llamando a Frente a Frente. Giovanni, recuerda que estamos en la Semana del Periodista y que estos temas es bueno debatirlos para la salud de la democracia, para la salud de los periodistas y hasta para la salud de las empresas de comunicación. Adelante, Giova. Buenos días. Buenos días, Renato. Gracias por el espacio y además, en efecto, voy a aprovechar la circunstancia para saludarte a ti, a Osman, a Dina y a Carlos, por acercarse el Día del Periodista, ¿no? Por supuesto que estos temas son saludables y deberían ocupar más espacio. En las aulas universitarias donde comparto escenario con el profesor Reyes, permanentemente hablamos de este tema, yo en mi condición de periodista y abogado, junto con los colegas Lorena Calix, de la Fiscalía del Ministerio Público, y con el colega Melvin Duarte de la Corte Suprema de Justicia, tenemos la dicha de poder servir clases de leyes para periodistas todas las mañanas y por supuesto, fíjate que uno de los temas que abordamos es los límites que tiene la libertad de expresión, porque nuestros futuros periodistas deben conocer que el derecho a la libertad de expresión, si bien es amplísimo, también tiene sus limitantes. Sin embargo, antes de entrar en ese tema, quisiera en principio, en mi condición de comisionado presidencial para la comunicación estratégica, referirme a dos aspectos que pudieron haberse insinuado en el foro. En primer lugar, que el gobierno usa la pauta publicitaria como un mecanismo de control de los contenidos informativos en los medios de comunicación, una aseveración, Renato, que no es cierta en virtud de que, en primer lugar, el gobierno no tiene un programa sistemático de pauta publicitaria, todos los que están ahí sentados lo saben,
Y si bien el gobierno ha pautado ciertos contenidos, la relación con los medios de comunicación es estrictamente comercial. Los medios venden publicidad y el gobierno compra sin ninguna condición vinculada con las agendas informativas. En segundo lugar, que el gobierno ha tenido injerencias en la decisión que ha tomado el medio de comunicación sobre la columna del señor Juan Ramón Martínez. Un hecho que categóricamente rechazamos, puesto que desde el gobierno, cuando mucho, por lo que abogamos diariamente, y tú lo sabes, Renato, es por el equilibrio informativo. Y trabajamos permanentemente por tener espacios para exponer nuestro punto de vista, respetando el derecho que tienen los medios de informar y el derecho que tienen los demás de verbalizar lo que piensan. Luego quisiera referirme al tema central del foro, que son los límites de la libertad de expresión, el Estado social y democrático de derecho en la realidad sociológica, Renato y colegas, garantizar y proteger los derechos fundamentales, que son aquellos que están en la Constitución de la República, y para materializar la dignidad humana. En términos generales se ha aceptado dos grandes bloques de límites jurídicos en la libertad de expresión, y el primero está referido a la intimidad, la honra, la dignidad, la reputación y el buen nombre de los demás. A toda persona se le garantiza en los tratados internacionales de los cuales Honduras es suscriptor, la protección de su honra y de su dignidad. El respeto, el propio Pacto de San José dice en su artículo 11 que toda persona tiene derecho a que se respete su honra y el reconocimiento de su dignidad, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, en su correspondencia, ni nadie debe recibir ataques ilegales a su honra o a su reputación. Y en tercer lugar, que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y esos ataques. Así, Renato, se entiende que la libertad de expresión llegue hasta la frontera de la dignidad, la intimidad y la honra y el buen nombre de los demás. Es cierto, Renato, que es obligación de los periodistas defender la libertad de expresión, pero también no es menos cierto que es deber de los periodistas respetar otros derechos fundamentales de los ciudadanos. Tenemos que entender que la honra, la dignidad, están en la misma categoría de la libertad de expresión. Existen en los tratados internacionales y están reconocidos por la Constitución de la República. El artículo, para finalizar, del señor Juan Ramón Martínez, utilizando la figura de la presidencia de la República, ofende la dignidad de la mujer, lesiona la dignidad de las mujeres. Renato, el discurso de linchamiento, la ofensa, los insultos a los que ha recurrido el señor Juan Ramón Martínez en su artículo no hacen parte del derecho de los seres humanos a verbalizar las ideas. Les agradezco y espero que pasen un bonito Día del Periodista, es sábado, vamos a estar descansando la mayoría, entiendo que el premio no se va a entregar el propio sábado, así que tendremos oportunidad para disfrutar de este día en compañía de nuestros seres queridos y analizando todas estas cuestiones que giran alrededor del ejercicio. Se va a entregar el viernes, se va a entregar el viernes. A todos ustedes. Se va a entregar el viernes, así que nos vemos ahí en... ¿Dónde lo van a entregar? En el BESIE. En el Banco Centroamericano, ahí en el auditorium del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahí nos veremos para que charlemos unos minutos. Giovanni se le va a entregar a un viejo y querido compañero del periodismo deportivo. ¿Sabes que ahí comencé yo en el periodismo deportivo? 10 años. 10 años. Sí, recuerdo. 10 años en Radio América. Con escopeta, no habías nacido tú todavía. Pero lo escuchaba. No, sí. 10 años. Con Me Renato, reí ayer porque mira compañeros en la universidad, lo que pasa es que no te recuerdas. Llego a comprar unos aditamentos para las goteras a Lazarus. Y entonces dice la muchacha que está en la caja. Sí, dice, mi abuela siempre lo miraba. Y es la típica expresión con que yo me encuentro, fíjate. Mi abuela siempre lo miraba y yo lo miraba a usted. Digo yo, ¿cuántos años tendré, Dios mío? Esos años fue cuando se acuñó el famoso de Jesús, ¿va? Sí. Que cuando yo llegué a la radio, todo el mundo decía Renato de Jesús. Sí, sí. No creí que realmente así sea. Así es. Pero esa era una
parte. A un compañero se le ocurrió decirme de Jesús. Seguramente saben esa relación y ese temor a Dios permanente en el que yo he vivido. Voy a la pausa y muchas gracias al periodista Giovanni Domínguez, que es el secretario de Estrategias, comisionado presidencial, de las estrategias de comunicación del gobierno. Bueno, ya luego ustedes van a intervenir sobre lo que dijo Giovanni Domínguez. ¿O tienes algo que decir antes? Respetando a Giovanni, anduvimos en la calle. Pero no debe obviar que sí hay premio y castigo por la pauta publicitaria. De hecho, estamos haciendo un sondeo con medios sobre el tema. Y claramente la gente no quiere salir al frente para decirlo público, sino que nos lo están diciendo en privado, que sí hay premio y castigo. Más mensajes a través de WhatsApp. Felicitar a los colegas por estar frente a la lucha por la defensa de la libertad de expresión en Honduras. Sigamos adelante haciendo bien las cosas, colegas. Pablo Chapa desde Tegucigalpa, Honduras, comparte este mensaje. Más mensajes. Pablo Chapas, Pablo, ya día no teníamos información de ti. Qué bien, Pablo. Pablo Chapas. Comparte un televidente, el periodismo en Honduras no es el cuarto poder como promulga. Se promulga. Me gustaría, Renato, que hiciera un programa de la situación real de los periodistas en Honduras. Los limitan los gobiernos y los afecta el crimen organizado. Este gremio, además de todas las limitantes, es un gobierno que no tiene servicios médicos hospitalarios. Repite esa frase para que se entienda bien. Este gremio, además de todas las limitantes, es un gremio que no tiene servicios médicos hospitalarios, no tiene ningún seguro, y así como hay periodistas valientes, hay muchos que tienen que vivir respetando políticas de empresas a favor de los gobiernos de turno. En fin, el periodismo en Honduras es una actividad de mucho riesgo. Dios les guarde. No, pero hay que aclararlo. Sí tenemos un sistema de previsión muy bueno. No el que idealizamos, porque los sistemas de previsión son buenos en la medida de las aportaciones. Claro. Y las aportaciones no son lo suficiente como para tener Renato, así hospitales y Renato, todo eso. No deja de tener razón el televidente. La mayor parte de periodistas activos no tienen seguridad social. En eso sí, pero los afiliados al colegio, tienen en la medida de nuestras aportaciones. Pero tú tienes razón. Sí. Pero mira, lo que le pasa a los que no están afiliados al colegio es lo que le pasa a la sociedad de Honduras. No tienen seguridad social. Ese debe ser el gran logro del Estado. Y con Jorge Zelaya hablamos del tema, pero se quedó en teoría. ¿Qué diputado? Termina, por favor, Lucecita. Comparte un televidente. Este es el gobierno de la intolerancia al que opina sobre ellos, pero es tolerante con la inseguridad contra el pueblo y tolerante con el crimen común y crimen organizado. Qué bonito, comparte el televidente. Hola, buenos días, bendiciones, felicitarlos anticipadamente. Mi nombre es Eric Rodríguez. Hace tiempo me retiré en el 2010 como camarógrafo y reportero, y en las calles yo viví muchas experiencias. Siempre hemos recibido ataques del gobierno. Saludos para el panel y felicidades. Compartan los televidentes. Continúen enviando sus mensajes. Miren que me están enviando lo que ha dicho Juan Ramón Martínez. ¿A dónde es esto? En Contracorriente. Contracorriente. Es su columna, ¿verdad? Es un medio digital. No, ¿y la columna cómo se llama de Juan Ramón? ¿No es Contracorriente la columna? ¿O no? Bueno. Este es el medio. Mira, dice Juan Ramón, lo grave es que Carlos Flores falta la verdad, dice, miente. Y además implica a terceros en una decisión irrespetuosa suya, sin aportar prueba alguna de su implicación. Porque mi cese en la tribuna no tiene nada que ver con ofensas, irrespeto o despropósitos hacia Xiomara Castro, ni por faltas al decoro y respeto a las buenas costumbres, como ha insistido, porque no aporta ninguna prueba que confirme que tenga razón. Más bien, disimula que su decisión fue un acto irracional, colérico, molesto por mis críticas a su condición de líder político. Y mucho menos hasta que lo pruebe que con mis artículos le haya producido graves daños a la tribuna, periódico al que he contribuido, igual que otros, a prestigiar y honrar. En realidad, más que al gobierno, las críticas que han molestado a Carlos Flores son las que he hecho en la tribuna, en la radio y la televisión,
cuestionando su desempeño político, su manipulación de los órganos electorales y la intervención suya en la integración de la Corte Suprema de Justicia, así como recomendando que la Comisión Permanente en forma irregular nombrara a los fiscales general y adjunto en forma interina sin que se haya producido la vacancia absoluta que señala la Constitución de la República. Es aquí en donde está el origen de las diferencias con Flores, mismas que han terminado con una decisión abrupta de su parte que, aunque reincidente en su caso, tiene mucho que ver con su capacidad emocional y falta de tolerancia liberal para manejarse como editor de un gran periódico de Honduras. La defensa de Carlos Flores, de la presidenta Castro, su cruzada en favor del respeto al decoro y la imagen de las personas, solo tienen valor artificial para esconder otra vez sus reales motivaciones. Carlos Flores es experto en disimular sus intenciones e inventar relatos con los que, más que proteger el interés nacional, le han servido para continuar dirigiendo el país cuando hace años terminó el periodo en que el pueblo hondureño lo eligió presidente. Es falso que haya faltado el respeto a persona alguna. He dicho las cosas en forma directa, en un español claro y sencillo, sin recurrir a citas falsas o diálogos con animales. Mi obligación es ser fiel y respetuoso a Honduras, los hondureños, más que a los gobernantes. Nunca he calumniado a nadie. Juan Ramón dice que él no ha calumniado a Xiomara y que lo de Flores es por otra cosa. Qué lindo sería un debate, Juan Ramón Martínez, Carlos Flores, ¿verdad? Sí. Lo dejo planteado. Y buenos amigos, ¿verdad? Dos plumas muy finas también. El periodista Carlos Martínez, ¿tenemos tiempo? Carlos, para otra ocasión, Carlito Martínez, gracias por llamarnos, pero mira que nos falta una pausa y si no, corte.